Bienvenidos a Bar Diario. Hoy sí que es lunes, la tertulia deportiva del fin de semana deportivo, y la Cultural se impuso al Cádiz en el nuevo Mirandilla por 1-2 y una victoria histórica para la Cultural, que ya se sitúa en esos puestos intermedios de la tabla clasificatoria y más mirando hacia arriba que hacia abajo. Ya están con nosotros para comentar la jornada del fin de semana José Antonio Pérez, Juan Simón y Óscar Díez. Pues como les decíamos, una victoria histórica para la Cultural ante el Cádiz, allí en el nuevo Mirandilla de Cádiz, y el equipo leonés desde luego sí que jugó un partido con el gol en contra con el que empezó perdiendo, no se puso nerviosa y al final consiguió esa victoria por 1-2 que sitúa a la Cultural muy arriba en la tabla clasificatoria, y los números del Cuco Ciganda no engañan, ¿no, Óscar? En el Mirandilla, desde luego que el equipo sí que se mostró como un equipo sólido y otra vez organizado. Pues sí, un equipo, la verdad que solvente. Hay que valorar mucho el trabajo de Ciganda. Después de la salida del equipo, que la verdad que el Cádiz los primeros 15 minutos hasta que metió el gol, después de ese pequeño error de Embula y Chacón, que no se dan cuenta de la subida de Carcelán, empieza el partido con ese 1-0 y a partir de ahí el Cádiz fue un desastre. La primera parte, el Cádiz, es normal que la gente pitara allí en Carranza porque el equipo dio una sensación muy mala. La Cultural lo aprovechó, llegaron las ocasiones de gol del córner que está muy mal defendido por el Cádiz. Iza ayer fue un amigo nuestro, se nota que a lo mejor tenía una cuenta pendiente de cuando estuvo aquí en León, porque en el córner ni le sigue a Brasi, está de rodillas, y luego en el segundo gol del gran pase de Ribeiro vuelve a estar Manu Justo solo, ¿no? Yo creo que la primera parte fue justo vencedor la Cultural, pero lo que podíamos pensar y lo que podía pasar, de hecho Garitano hace 2 cambios al minuto 28 para intentar cambiar toda la situación. 38, sí. Al final, que es una cosa muy rara de ver, y sale la segunda parte del Cádiz como un Spuni, ¿no? Como la jugada del palo, luego viene las paradas de Badía, el penalti, que para mí fue justo, y una cosa que se me quedó de la primera parte fue el gol de Chacón, ¿no? Para mí el gol de Chacón hubiera cambiado mucho el partido, ponerte con 1-2, pero terminar el partido fue para mí un error grave del árbitro. Y a partir de ahí, pues bueno, la Cultural con esas paradas de Bahía, que para eso es, que lo hemos hablado, que debajo de los palos es un gran portero. Y bueno, al final tuvimos esas jugadas de Tresaco, otra vez Chacón apareció que la paró el portero. Pues al final muy justo el resultado, muy acorde con lo que llevamos viendo de Ciganda. No se pone nervioso, ha jugado muchos partidos de estos, hay que tener los pies en el suelo, porque yo lo comentaba, si terminamos la primera vuelta con 30 puntos, quedan 6 partidos, sería un lujo para todos, la verdad. Tendrías, que es una puntuación que creo que se puede conseguir. Entonces, a pensar en esta semana que venga el Granada, que no sacó su partido en Córdoba, y creo que dentro de lo que cabe, pues una cosa también que acertó en los cambios. Creo que los cambios no le pasó lo de la jornada anterior con Embula y Ribeiro, que ya se les veía que bajaban un poquito su nivel, y creo que fue lo justo, ¿no? Creo que disfrutaron allí en la Tacita de Plata y vuelta para casa, que con los 3 puntos que son, creo, muy merecidos. Desde luego, Juan, que la Cultural en estos momentos, y con Ciganda como técnico, es un equipo que no se pone nervioso, que sabe a lo que juega, que el Cuco pues mantiene un 11, un equipo que, según lo que en cada jornada tenga a su disposición, pues hace el partido según él piensa y según él ve que se puede manifestar mejor sobre el campo. Y desde luego que pues la baja de Bicho, que para repartir juego y poner un poco de cordura en el equipo culturalista, pues desde luego que ayer
sin él el equipo se movió bien y que tampoco se azaró con el gol inicial del Cádiz. Es que fíjate, yo creo que está acertando en todas las tomas de decisiones, no solo en el transcurso del partido, sino antes. Y en antes hay un análisis que a mí sí me gustaría hacer, y es el hecho de que, tú fíjate, Brasic, que se va con su selección, vuelve, lo sustituye Tomás Ribeiro y no tiene ninguna duda a la jornada siguiente para ponerlo titular. O sea, y después va, y entre otras cosas, y hacer bien su trabajo en defensa, es capaz de aportarte el gol. Hay una cosa que sí que me gustaría tener más clara, y es el hecho de que al no estar Bicho, yo creo que es el que le ha dado la oportunidad a Ribeiro de jugar. Creo que es, aparte de alguna modificación táctica ahí en el centro del campo, yo creo que el hecho de la baja de Bicho aporta la posibilidad de que Ribeiro salga en el 11 inicial. Y fíjate tú, también en eso, yo creo que él también tiene un poquito de suerte, es un entrenador con suerte, también en eso acierta, y creo que ya desde lo previo ya toma buenas decisiones y acierta. Y después, en el transcurso del partido, también, y lo que tiene que ver más directamente con él, que lo acabamos de comentar, es el hecho de los cambios, ¿no? Los cambios en los que ayer él reconocía en la rueda de prensa de final del partido que en la jornada anterior aquí en casa había tardado en hacer los cambios, y ayer ya en el minuto 60, tanto en Boula como Ribeiro ya fueron sustituidos por Yayo y por, creo recordar, y Tresaco, ¿verdad? O sea, otra decisión en algunas críticas por quitar a Ribeiro también. Sí, pero a mí, por decirlo de alguna manera, por lo menos a mí me lo justificó. Es decir, el otro día tardé mucho, lo dejé demasiado tiempo, estaba demasiado cansado, y en esta jornada, pues es verdad que lo hizo antes, estaba dando un nivel muy alto, pero también hay que reconocer que no habrá nadie mejor que él y su staff para valorar la condición física en la que está Ribeiro. Es verdad que cuando ves a un jugador que está haciendo acciones de estas características, te puedes resultar al menos sospechoso el que lo cambie, pero aún así yo creo que acertó, entre otras cosas, porque Tresaco y Yayo aportaron al equipo, sumaron en el equipo en una situación como la que estaba el partido en ese momento, en el que Yayo yo por primera vez lo vi un poquito más centrado ahí de medio centro, con capacidad de llegar a hacer acciones defensivas, con una aportación no muy importante, pero sí lo suficientemente buena en el ataque, y un Tresaco que nos demostró antes de la lesión que tenía posibilidades de jugar en este equipo, y ayer también lo volvió a demostrar. Bueno, con esto quiero decir que hay que resaltar, entre otras cosas, hay jugadores destacados, pero yo creo que hay que resaltar mucho la labor de Ziganda, lo que está haciendo, creo que es muy importante, y eso además con ese mensaje que tiene él, que tiene un mensaje sencillo en el que si tiene que reconocer un error lo reconoce y te lo plantea con naturalidad. Bueno, creo que comunica muy bien y creo que está llegando muy bien a la afición, siempre respaldado con los resultados. Lo que sí está claro, Pérez, es que la Cultural ahora mismo, pues falte quien falte, Ziganda pues tiene un equipo con 27 licencias, y desde luego que pensábamos que alguno de los que no jugaba habitualmente pues había que verlo para si podía faltar alguno de los titulares con los que ha contado desde el principio, y seguro que después de lo demostrado, la Cultural sí que tiene ahí quien sustituya a los teóricamente que van siempre en el 11 titular. Bueno, es que hay que tener en cuenta que, vamos a ver, Ziganda llega en la jornada 7ª. ¿Qué ha hecho a partir de ahí? Pues es ir ajustando el equipo, ir conociendo a los jugadores e ir adaptándolos en la mejor medida posible al sistema que él quiere imponer en el equipo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto un equipo, sobre todo, muy seguro y muy solvente atrás. Ha ido mejorando paulatinamente, que ha ido avanzando la competición. El equipo es fuerte ya en las acciones a balón parado defensivas. Si a eso le sumamos que ya consigue en las mismas acciones a balón parado hacer gol, pues ahí demuestra la solidez. Ha encontrado una pareja en el mediocampo que ya venía con Jonah, pero que le está dando continuidad, le está dando mucho empaque y mucho físico a esta categoría que todos conocemos, que es muy dura. A partir de ahí, solo quedaba una cosa, una deuda que tenía el equipo con el gol, una deuda con la calidad arriba. ¿Y qué pasa? Que los dos jugadores que ahora mismo, más allá de Chacón, que a Chacón ya le conocíamos, y que a Chacón esta categoría le viene de cine porque es un jugador de calidad, pero me refiero sobre todo a Lucas Ribeiro y a Boula,
que sobre todo el primero le ha dado la calidad que no tenía el equipo y son puntos. Ese jugador te está dando puntos. Entonces, todo esto, todo este conjunto de esto que estoy comentando, yo creo que es lo que le está dando la solidez al equipo, que es un equipo muy, muy compensado y un equipo, lo que se dice, que los que están entrando, pues están aportando. Vemos que Bicho se cae y no le echamos de menos, vemos que entra Yayo y que ya empieza a dar esa, digamos, que por qué le ha fichado la Cultural, que hasta ahora no estamos preguntándolo, pero bueno, ya le estamos viendo cosas. ¿Qué nos queda? Pues nos queda que Manu Justo está viendo gol. Es que es un equipo ahora mismo muy, muy compensado. Y no sé si me queda algún detalle más. Los laterales están cumpliendo con creces, los centrales están demostrando, y empezando por Rodri, que son muy posibles, muy solventes para la categoría, y me queda para el final el portero, que ahora mismo es un auténtico segura de vida, y yo creo que en muchos años tenemos un portero que nos está dando puntos. Cuando este portero se le fichó a principio de temporada, y sin ninguna duda en la Secretaría Técnica había ya certeza de que iba a ser un señor portero, como nos está demostrando. Hombre, tiene una trayectoria ya contrastada, ¿verdad? Pero yo creo que yo también lo destaco. Yo creo que si tengo que quedarme con 3 jugadores de ayer, yo creo que Badía te sujeta el partido en esas situaciones límite donde pueden conseguir el empate el Cádiz, y después yo creo que Brazsis y Ribeiro dieron un gran nivel, pero yo sobre todo, por poner un poco más énfasis en el argumento de Pérez, yo creo que lo del portero es un fichaje que tiene una laguna, ¿verdad? Una cosa que llevábamos partidos que casi nos tiraban a puerta, y exceptuando en Coruña no se habían tirado a puerta. Él, la verdad, ves el penalti, y el penalti es un fallo de desuso total, porque cualquier portero que lo pare y lo agarre, él se deja casi hasta caer. Ya está parado. Ya está parado. Entonces, es verdad que las otras 3 paradas que hace, ese es el portero que conocemos de Bahía. Yo, que le seguí mucho con el tema del Reus, es lo que le pasa. Él sigue ahora, ha cambiado su mentalidad. Si os dais cuenta, todos los corners, él los saca de puños, ya no intenta cogerlo. Todos los despejes es cuando sufre, es cuando sufre, y sin embargo él es muy explosivo dentro del área de meta, y ahí lo hace muy bien. Ya la parada que hace, pues eso da puntos, ¿no? Está claro, pero es lo que hablamos, que llegue él tiene confianza en Brazzi, que llegue de no jugar ni un minuto, entrena 2 días y ya sigue manteniendo los mismos centrales, y luego hay que ver el sistema que utilizamos, como decía Juan, que es verdad que Ribeiro podía haber las críticas, pero es que Ribeiro se viene para el medio. Si lo veis, viene todas las jugadas para dejar a Calero toda la banda. Lo que pasa en la banda izquierda es que Hinojo ya no sube, le vemos eso y llega a toda la situación. Entonces Ribeiro, yo pienso que acertó mucho, porque ya la situación del Cádiz, que podía llegar esas progresiones por banda, que era donde nos quedaba un problema, yo creo que acertó muy claro en el tema de Embulá, porque se ve que el minuto 60 son 2 jugadores que bajan mucho el nivel. Justito, entonces, los cambios que hizo ayer, como dijo Juan, aportaron mucho al equipo para volver a tener ese pozo, y luego pues que tuviste la suerte de que si ellos te meten el penalti, posiblemente el partido hubiera cambiado, pero tuviste esa pequeña la injusticia también de que el gol que nos anula, claro, eso está claro. Es que la verdad es que, bueno, afortunadamente también yo creo que el Cádiz fue un desastre. La primera parte, un desastre cuando total. Un entrenador tiene que cambiar en el minuto 38 a 2 jugadores, ¿cómo tiene que estar? O sea, tiene que estar, pero absolutamente, enfadado con su equipo, con su rendimiento. Es el equipo por plantilla, y la situación no es el Almería, no estamos hablando de ese tipo. Ha bajado mucho el nivel del Cádiz, ha bajado hace 2 años, el límite salarial que tienen. Y a mí el Cádiz es que no tiene ningún futbolista que me digas que tiene un renombre espectacular como podía tener la temporada pasada. Sí, Suso le ha vuelto porque vuelve a casa, pero con ese ritmo. Pero qué poca aportación, qué actitud tiene Suso. Fíjate que a mí me parece un jugador de un talento excepcional. Acordaros cuando apostó por él Lopetegui en el Sevilla y le daba minutos, viene de jugar al máximo nivel. Con mucha calidad, además. Es un clon de Isco, él se ha querido parecerse a Isco, pero tienes que una tener copia, carácter. parece, sí, pero no llega. Quería yo hacer un inciso, porque yo creo que no he sido justo en nombrar a un jugador que está aportando lo poco que ha jugado, que ha sido Tresaco.
Tresaco es un jugador que viene de primera red y que se ha adaptado perfectamente al ritmo de segunda división, que todos sabemos que cuando más arriba estás, más ritmo hay. Es un jugador de velocidad, intenso, de desborde, y que le va a venir muy bien a la Cultural, ya sea de inicio o cuando el equipo contrario pues ya está un poco, digamos, fatigado atrás, o que te da espacios. Es un jugador que con espacios puede hacer mucho daño a los rivales. Pero en eso, fíjate, que dice Pérez, de primera red vienen muchos, ¿eh? Sí, sí. Vienen muchos jugadores de la plantilla. Y Que luego yo creo que valorar también, Sí, está Pibe, está Bicho. está Rodri, están los Rodri está jugando más ahora en segunda división que en primera federación, por ejemplo. los dos medios centros son de equipos filiales que vienen Manu de... Justo no había jugado el titular nunca en el Es que fútbol. eso es también muy importante, porque eso tiene, para mí, pensándolo ayer un poco, digo, vamos a ver, pero si es que este equipo ha cambiado el sistema del entrenador anterior a este completamente. Y en las dos opciones, aquí hay jugadores que han demostrado que tienen varios registros y que son capaces de cambiar en base a una manera de entender el fútbol que tenía el entrenador anterior y el que tiene ahora. Y yo creo que eso es un refuerzo individual para el futbolista, ese futbolista del que estamos hablando, que viene de primera ref y dice, las dudas que teníamos nosotros como aficionados para saber si ellos eran capaces de dar el nivel en la segunda división. Juega Rodri, Manu Justo y Chacón. Los demás son No, todos no. de segunda división. Sí. Te hablo del equipo titular de ayer. Bueno, pero tiene los dos medios centros en segunda división, han Bueno, jugado lo que yo. pero vamos a ver, Han jugado lo ya que yo. eran futbolistas que Y habían... Tresaco ha jugado lo que yo, y Yayo ha jugado lo que yo en segunda división. Te hablo de los ahí hay muchos titulares, yo te hablo Y de los medios. Thiago Ojeda lo mismo, ¿eh? Yo hablo de una plantilla en Que viene general. de estar cedido en el Lugo. Por eso digo que yo hablo de una plantilla en general en la que dices, vamos a ver si con esta plantilla se da el nivel para estar en segunda división. Y en ese aspecto, y además de cambiar de entrenador y la manera de entender el fútbol, los futbolistas a título individual están demostrando que tienen varios registros y que son capaces de jugar en esta división, que eso yo creo que es muy importante. Pero lo por que- caso por los medios centros, es lo que hablamos, los dos medios centros vienen cedidos de un equipo de premiación donde han hecho pretemporadas, donde han entrado a Sí, otro nivel. pero Sí, que han dame- jugado, dame- competido en dame primera minutos, red. dame En minutos de el competición. Villarreal B y en el Atlético de Madrid, si eso no lo duda nadie, pero es verdad que tú el pozo de la plantilla al final son jugadores de segunda división A. Y lo que sucede, yo creo, es que el Cuco Ciganda, para esto del fútbol, pues nadie le va a descubrir, es listo y sabe perfectamente que se tiene que arropar toda esa gente de la que habláis en futbolistas, pues como siempre decimos, el portero está dando puntos, el central, Barsi, está dando puntos, y el delantero, Lucas Ribeiro, yo creo que son ahora mismo las tres bases fundamentales en las que se apoya la Cultural para que el resto del equipo funcione. Bueno, especialmente en el partido de ayer. Claro. De ayer sí, pero ha habido más partidos y ha habido hombres como Luis Chacón, que ha sido espectacular También. el rendimiento que está dando. Rodri yo creo que también está dando un nivel muy alto, me estoy refiriendo sobre todo a los centrales. Hinojo, hasta el cambio de entrenador, su aportación nos llenaba más los ojos porque tenía capacidad de subir, pero ahora, como decía Óscar, es que ya tiene anulada la subida, no pasa del centro del campo, es un lateral izquierdo defensor fundamentalmente, cuando creo que, por lo que le vimos, tiene talento y posibilidades de aportar algo más en ataque, pero que no se le... Entiendo que el entrenador no quiere esa función, si no la quiere él, pues punto. Entonces, yo creo que es lo más importante de todo, que yo creo que va creciendo el equipo y cada vez ves más aportación de jugadores para tirar de una categoría como esta, que es muy complicada. ¿Que quieres destacar algunos? Sí, yo coincido contigo. Además, la aparición de Ribeiro, pues a mí también me creaba ciertas dudas, ¿no? Al principio, cuando lo veíamos, que parecía que no estaba en forma, que le costaba mucho y tal, pero es que ahora mismo tiene acciones de calidad, pues la del pase de ayer a Manu Justo es un pase de muchísimo talento, y esas situaciones pues también favorecen a delanteros como el propio Manu Justo, que fíjate que lleva ahí unas jornadas en que a lo mejor tampoco puedes destacarle porque tenga acciones brillantes, pero el trabajo que ha hecho ha sido muy importante. Ya lleva 4 goles, Juan. Y esos goles pero son él los hace que más refuerzan. trabajo, que lo tiene más para iniciar la presión. Claro. Y no había estado acertado de cara a gol, y ayer la que tiene, que a veces en el fútbol tiene que ver ese tipo de jugadas, de errores, porque son errores de marcaje del equipo contrario, que al final tú las aproveches. Por eso en las áreas son tan importantes, se dice tanto en el fútbol, porque si tú las aprovechas, ellos las tuvieron, y tuvimos a Bahí de día, y nosotros acertamos. Ellos no fueron claros en las áreas. Entonces, al final te das cuenta, el caso de Hinojo, es que el primer gol es un error muy grave de la Cultural,
de los dos, de Mboula, de Chacón, de Hinojo, te llega la jugada. Claro que ellos acertaron en esa jugada, pero es que las situaciones de los equipos, cuando se aprovechan todas estas situaciones, te pueden poner en un gol, en una ocasión, en un gol, que luego cuesta mucho levantarlo. Y hablando un poco de Lucas Ribeiro, al final te das cuenta de que este jugador va a condicionar mucho a las defensas contrarias, porque cuando tú planteas un partido no es igual tener una vigilancia especial sobre este tipo de jugadores que posibilitan, si hay un marcaje más férreo sobre él, que determinados jugadores a su alrededor puedan desarrollar su fútbol. Entonces ya se vio ayer que cuando cogía el balón por las inmediaciones del área no le dejaban maniobrar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya los equipos contrarios ya te respetan, y dicen, oye, cuidado con este. Ya la Cultural va teniendo mecanismos de ataque que va generando muchas incertidumbres y muchas dudas a los equipos contrarios. Eso es bueno. Si le sumas a todo esto que estamos diciendo, pues lo que pensamos que íbamos a sufrir, pues ahora estamos empezando a disfrutar. A disfrutarlo, sí. Bueno, sí. disfrutar, Y yo creo pero que los pies al suelo, que nos queda Sí, muchísimo, queda mucho. que estamos hablando que tenemos 20 puntos 15 y jornadas. que la segunda vuelta sabemos que todo, donde has puntuado posiblemente estos partidos, igual la segunda vuelta no puntuar ninguno. Hay que tener Hombre, y sobre todo que con la igualdad que hay, tú pierdes un partido y ya te vuelves a caer otra vez. Venga, Hombre, es otra verdad vez que a ahora remar, tienes 2 otra vez a semanas, intentarlo. tienes Granada, la Copa, luego viene el Eibar, ¿no? Vamos a Eibar. Vamos a Eibar, entonces la situación, pues bueno, quedará ahí, pero ahora tienes 2 semanas Viernes, de yo una creo que tranquilidad, en la Copa entre el medio, tienes una tranquilidad para trabajar, no tienes ahora, puedes recuperar a lo mejor algún jugador que tengas lesionado, lo tienes ahora todo de cara para iniciar esta segunda vuelta, vamos a poner segunda vuelta, en unas condiciones muy óptimas para llegar a los 50 puntos. Yo creo que la situación pues se ha enderechado, la Cultural está ahí a 2 puntos de playoff, eso no quiere decir nada, hay que alejar cuanto más posible la zona de descenso, y yo creo que el único que no ha respondido de momento, que de seguir así, pues el club seguramente, que al Oviedo tampoco le conviene tener a un jugador cedido en la Cultural como es Parasic, sin jugar 17 minutos de juego en el campeonato de Liga, y si prospera todo lo que ambos equipos están haciendo, pues Parasic seguramente que cambie de aires en el mes de enero, y la buena relación que tiene el Cuco Ciganda con el Athletic Club de Bilbao, pues están allí jugadores que la temporada pasada militó en el Mirandés y Zeta, o incluso también se oyen comentarios sobre Hierro, el futbolista, el delantero centro espigado del Bilbao Athletic, que también ha debutado ya con el primer equipo y que está jugando en Primera Federación, que ya lleva unos cuantos goles, y ahí sí que la Cultural se puede reforzar bien, ¿no, Óscar? Sí, el caso de Izeta yo creo que al final también lo quiere el Sporting de Gijón, yo creo que y más equipos, porque al final hizo una gran temporada el año pasado en el Mirandés y no cuenta para Valverde, y es una de las opciones, pero al final hay que poner el taco encima de la mesa si los quieres traer. El caso de Parasic, pues yo lo tengo claro desde el primer momento, fue un delantero que con ese nerviosismo que había de no fichar en esos 15 días, se lo ofrecieron, les pusieron unas buenas condiciones, pero al final hay que conocer a los jugadores. Para mí es el puntal clave de un equipo en segunda división, de tener un delantero con más bagaje ofensivo que el que tenía este chico, y bueno, pues al final este tema del pub y si quiere, no quiere, al final lo que está claro es que los fichajes relumbrantes en segunda división tienen que ser los que al final te aporten todo lo que encima de la mesa para salvar la categoría. Y en el caso de Parasic yo creo que fue un error el fichaje, y bueno, pues si sale o no sale, se verá ahora en el mercado de invierno. Es mucha la cantidad, además, entre el Oviedo y la Cultural que pagan, entonces pues yo creo que tienen que llegar a un acuerdo, porque de lo contrario, en caso de seguir sin disponer de minutos, pues el jugador tendrá que tomar una decisión. Sí, yo creo que la disposición, visto el rendimiento de los dos clubes, puede ser clara, pero hay que buscar soluciones, que no es tan fácil ahora colocarlo en el mercado, a ver si le buscas al mercado extranjero. Yo el mercado español lo veo muy complicado. Si tiene una ficha alta, a ver cómo asumes gastos unos, otros y los otros, y yo no lo veo fácil. Pagas hasta diciembre, cortas la sesión
y ahí es su representante es el que le tendrá que buscar. Que tampoco una oferta. Sabemos si esa cesión era completa hasta. Sí, puede ser completa, pero se pueden cortar, entonces no tiene nada que ver. Si al final siempre el mercado rumano, por ejemplo, para él puede ser el más conocido, y al final el Oviedo lo puede mandar allí, cortar la sanción y ya está. La Cultural, hasta que estuvo contigo, le pagas y no hay más. Bueno, habría que leer el contrato para asegurar eso, pero pues en todo caso, mayoría de las veces es así. Al margen de eso, es verdad que yo sí coincido con Óscar. Ese tipo de posiciones tienes que ir a por un delantero más contrastado, algo que ya lleve una experiencia en la categoría. Si es de una superior, es donde te tienes que gastar el dinero. Es un poco como lo que hablábamos del portero, ¿no? Ahí es donde hay que echar el resto. Y después también teniendo en cuenta otra cosa, que ha sido un equipo que está formado, entre otras cosas, por jugadores cedidos de filiales. Es decir, no se ha podido disparar tanto el presupuesto del equipo para el capítulo de fichajes, cuando tienes muchos jugadores que vienen de equipos cedidos, Villarreal, Español, Elche, bueno, en fin, lo sabemos todos, ¿no? Los jugadores que hay que vienen cedidos, y muchos también de primera ref. Es decir, entonces hay una columna vertebral, ¿no?, que le llamo yo, que es el portero, un central, medio centro y un delantero centro, que es donde tienes que jugártela, donde tienes que apostar por futbolistas contrastados para poder sujetarte en una categoría que cuando eres nuevo y cuando eres un recién ascendido, pues es muy complicado. Hasta ahora todo va bien, a lo mejor se ha pensado más en el bloque y en el conjunto y en la aportación de jugadores jóvenes con ganas de triunfar en la categoría, pero bueno, es también cierto que la temporada es muy larga y todavía queda mucho recorrido. Y sin Thiago Ojeda para recibir al Granada, acumuló ayer la quinta cartulina amarilla, y eso pues me imagino que Ciganda, pues como ha demostrado en estos encuentros, pues ya tendrá pensado su sustituto, que podría ser Yayo. Sí, Yayo, Bicho, si se ha recuperado. Ya está ahí en la opción de jugar. Al final tienes ese tipo de medios centros que, si lo que menos había jugado, los que menos habían jugado era Ojeda y Diallo juntos. Al final, pues me imagino que si Bicho ya entra dentro de que está ya recuperado de esa micro rotura que decían que podía tener por el esfuerzo de Coruña de la segunda parte, pues al final te das cuenta de que tiene que elegir a otro. Pero bueno, para eso tiene 27 jugadores y tiene que elegir, no hay más. Y si en lo deportivo todo está bien y la Cultural ya se ha situado en esa 10ª plaza de la tabla clasificatoria de segunda división, pues yo creo que para otros aspectos y temas extradeportivos también tenía que actuar y ser cuidadosa, como con el fallecimiento del presidente Juan Díez Guisasola, que la misa funeral celebrada este sábado en la parroquia Nuestra Madre del Buen Consejo, Padres Agustinos, pues que ningún representante, llámese embajador, llámese directivo de la Cultural, no acompañe en esos momentos a la familia, pues yo creo que la Cultural y Deportiva Leonesa, como sucedió en su momento con la leyenda Marianín, que le hagan una calle a su nombre en su localidad natal de Fabero y que tampoco asista a nadie, pues es algo que su club anterior, por ejemplo, el Real Oviedo, allí estaban con él, apoyándole, y en estas situaciones yo creo que la Cultural tendría que ser un club señor y mirar este tipo de situaciones y cosas que nada cuesta quedar bien. Bueno, al final hay mucho cargo ficticio y yo creo que algún directivo, que no creo que fueron, tampoco hay muchos, pero bueno, los que aparecen en las fotos no quita nada para ir a una misa. Me imagino que posiblemente hubiera una corona por parte de la Cultural, eso sí se suele hacer. Pero tampoco había, pues entonces un fallo. Es verdad que lo hicieron bien con el tema del otro día del marcador, pero son cosas que al final las personas que están por aquí, alguien en acto de presencia creo que debía haber estado, pero al final... El área social, ¿no? Suele ser el área social, la fundación, sí, esos directivos o cargos o lo que sea, que Carneros, estén por ahí, ese tipo de personas que al final están ahí dando un poco, ayudando a Natillo, porque es verdad que no es una junta directiva normal,
pero ese tipo de personas pues son las Y yo creo que están. tampoco se tiene que acudir a la disculpa de nadie nos avisó, no teníamos ni idea, porque yo creo que... Bueno, pero eso es parte de la función de un club que tenga, pues eso, la información suficiente para saber qué es lo que le trasciende y lo que le implica de la manera que sea. No hay que ir mandando un comunicado al club de que hay una misa. Yo creo que eso, cuando ves en las redes sociales y cuando ves el departamento de comunicación permanentemente lanzando información por redes sociales, por todo eso, entiendo que para eso están esas áreas dentro de un club, que además son importantes de gestionar bien, porque estás jugando con la imagen del equipo. Es decir, esas cosas hay que cuidarlas, no es tan difícil, y al final también, pues eso, hablas un poco de ahí cargos que no se saben también muy bien dónde están. Pero el palco se aparece. En el palco sentados los domingos se aparecen, pues entonces una Bueno, pero situación es como el como modelo esta... ese de los... un modelo que tampoco sabe... Lo digo en la parte que me toca, que tampoco me influye en exceso, porque es absolutamente secundario, ¿no? Pero como es el modelo eso de los embajadores. ¿Quién inventó eso de los embajadores? Eso yo creo que fue un invento del anterior director general, ¿no? Que tenía 4 amigos y de vosotros embajadores. En eso yo porque creo... que yo sepa, digo que yo sepa, lo que a mí me afecta, yo, si son embajadores que tienen que ver con los veteranos de la cultural, yo nunca estuve en ninguna reunión, ni hubo ningún tipo de proceso para decir, bueno, pues los embajadores más adecuados podrían ser estos. Yo creo que ahí el club tenía que ir de la mano con la Asociación de Veteranos de la Cultural, y esa Asociación de Veteranos de la Cultural, pues en su momento, o a través de una votación o a través de algo concreto y organizado, se fuera de la mano con el club para, pues, que esas personas que representan al club sean por todas, pues, coincidentes en esos nombramientos. Pero vamos, a mí me parece que, bueno, que esos cargos... absolutamente secundario, porque la mayoría de los que estamos en la asociación... Esos cargos inventados por el director general. No le damos importancia, que al final lo que nos gusta es ir como ayer a Valencia Don Juan a jugar un partidito allí de veteranos, que lo pasamos genial. Eso es lo más importante. Yo creo que no merece la pena mirar para atrás, ¿no? No, bueno, yo creo que ya... Lo que pasa que... Sí, pero cuando pasan estas cosas, ves que hay mucho cargo, mucha situación de fotos de gente que cae a otras cosas, y un presidente como Díaz Sola que no tenga representación, ni un ramo de flores, ni... Además, ni un presidente que yo creo que es un error grande. Y fue una etapa, yo creo que fundamental, porque si os acordáis, pues es cuando el viejo Amilibia pues se dejó de utilizar, se pasó como área deportiva de Puente Castro como campo intermedio, hasta pasar a lo que es hoy el Reino de León, y se inauguró como nuevo estadio. Todo el mundo Antonio que ha pasado Amilibia. por la cultura tiene su valor, todo el mundo, quien Su sí ha mérito, sido jugador, directivo, tiene su mérito, y sobre todo en otra grano de etapa arena. que es diferente a lo que ahora vivimos en el fútbol profesional, que son las sociedades anónimas deportivas y los consejos de administración y directores generales ganando un sueldo por la labor que hacen, como está pasando ahora o como pasaba hace... Y además, Juan, hay cargos dentro de la cultural que todavía nadie nos ha dicho pues qué cargo tienen, si funcionan en el área deportiva, si funcionan en la dirección general. No tenemos ni idea, y yo creo que si ocupan un cargo dentro de la cultural es para algo, y es para que esas situaciones pues que se deberían de cuidar un poco más. Pues yo creo que la cultural, como club del fútbol profesional, pues tendría mucho que ver en este tipo de detalles. Pero ahí lo dejamos y pasamos a la Sociedad Deportiva Ponferradina, que después de 6 partidos sin conocer la derrota, pues volvió a perder, en esta ocasión con el Celta Fortuna por 2-0, que Fernando Estévez, pues como decía y comentaba a principio de temporada, que daba un notable al equipo, ayer pues también dijo al final del partido que su equipo había hecho un partidazo, pero el partidazo al fin y al cabo no te deja puntos. Y desde luego que sí, la Deportiva tuvo ocasiones, pero al final quien las metió fue el filial celtiña. Bueno, para él como entrenador, pues posiblemente fue un buen partido. Para la afición, yo creo que no, porque al final lo que quiere es que te lleves algún punto. Yo creo que la Ponferradina hizo un partido serio. Es verdad que el Celta tiene una jugada a los 2 minutos que pueden desequilibrar, pero luego es verdad que Borja Vázquez en las áreas tiene
una él, 2 Frimpong y luego vuelve a tener otra él. Tienen 4 ocasiones y muy de claras, además, de gol, pero hay que definirlas bien. Te quedas delante del portero y la primera de Borja Vázquez se la pega y la pega con el tobillo. Cuando salen los 2 jugadas que llega el Celta a la segunda parte y te mete y define los 2. Pues al final el fútbol es justo, ¿no? Yo creo que la Ponferradina llevaba unos partidos donde sí defensivamente había estado mejor. Es verdad que sigue con el sistema de 5 centrales y de 3 centrales. Y bueno, el equipo estuvo serio, pero no definió en las áreas. El Celta lo hizo y por eso se llevó los 3 puntos. Pero al final, como entrenador, puedes valorar de que lo que tú pediste al equipo lo hizo, pero la definición en lo que es en las áreas fue mucho mejor el Celta que la Ponferradina. Y la Deportiva, además, en la parte ya más baja de la tabla clasificatoria, a 1 punto de la zona de descenso, y ya la zona de playoff se pone a 5 puntos. O sea que la Deportiva tiene que espabilar, porque de lo contrario las jornadas van pasando, como decimos siempre, y cuando te des cuenta, posiblemente, o a lo peor, esa fase de ascenso se complica. Bueno, no hay nada definitivo, porque son 13 jornadas ya, Juan. Sí, pero ni ya. Queda mucha temporada por delante y 5 puntos también son recuperables. Lo que pasa que la semana pasada hablábamos de que si estaba ganando tiempo el entrenador y el equipo para poder buscar ese espacio y ese nivel que se le suponía y ser un equipo de primera línea de la categoría y estar en esa fase de ascenso, posicionado en esos puestos de la parte alta de la tabla. Bueno, pues ahora ha vuelto a dar otro pasito atrás, otra derrota, otra vez a construir, otra vez a justificar, a dar un mensaje que tú puedas enganchar otra vez a una afición, que es verdad que la afición de Ponferrada le hace falta poco para que se apunte al carro, pero que es verdad que es un equipo que está creando muchísimas dudas, que van pasando los meses, como tú dices, y que o espabila y empieza a encontrar el rumbo de esta categoría, o si no, pues se acerca a una situación complicada, que, como siempre hablamos, la más complicada es para el de siempre, ¿no? Para el entrenador, porque se ve que el equipo no acaba de funcionar. Esta jornada fue por falta de acierto en el ataque, con ocasiones de gol claras, pero que no fue capaz de resolver, y en otras ha sido por otras circunstancias, pero siempre hay que andar buscando una justificación para una derrota o para un mal resultado. Pero siempre decimos que, como sucede con la Cultural, mientras haya respuesta del portero, que sume puntos, del central, que lo haga, de la defensa en este caso, y la Deportiva, lo que ha demostrado en estas jornadas que se llevan disputadas es que el gol no brilla en esta temporada, y eso pues es muy problemático para un equipo que aspira no solo a jugar el playoff, sino, como dice su presidente, temporada tras temporada, su objetivo es subir a segunda otra vez. Sí, pero el gol siempre es consecuencia de algo. Para que haya goles tienen que pasar cosas, entonces si no pasan cosas, pues es muy difícil que tú ganes los partidos. Llevamos 3 meses de competición y la Ponferradina no se engancha arriba. Entonces la Ponferradina tiene un problema. Tiene un problema de fútbol y tiene un problema de definición, y luego tiene un problema de ajuste atrás. Jugar con 3 centrales, 2 carriles, contra equipos filiales que tienen tanta velocidad, te deja, para mi punto de vista, de hecho los goles que mete el Celta son de manejar los espacios, ves al equipo un poco muy endeble y muy, digamos, vulnerable en zona defensiva. Eso igual te puede valer contra otros equipos, pero contra estos jugadores de tanta calidad, tan jóvenes, te pueden pasar facturas. Si tú tienes 2 no las metes, ellos tienen 3 y te meten 2, ya está. Lo que decía Juan, unos partidos por unas causas porque se te traban los partidos en Ponferrada, otro porque fuera te puede pasar lo que te está pasando. Pues resulta que la Ponferradina, de los puestos de arriba, solo ha ganado al Avilés. El resto no ha sido capaz de sumar 3 puntos, entonces te dice un poco que o cambia la situación o ahora mismo la posición que ocupa la Ponferradina es igual, pues es muy parecido a la situación o la situación del equipo. Es que igual queremos vender más de lo que tiene la Ponferradina. Al final la clasificación está ahí,
tanto tienes en tantos sitios, y llevamos 3 meses, no llevamos que digas un mes, bueno, pues hay que ajustar, no, ya llevas 3 meses y el equipo no acaba de escalar a la parte alta. Que además no encuentra al delantero un poco Cortés, ayer jugó Chemi, la verdad que no juega con muchos medias puntas, no sé, es una situación como dice Pérez, no tiene claridad de juego, Borja Valle tampoco está fino. Borja Valle, bueno, estaba ahí tirado en banda izquierda, bueno, al final le falta, pero es un error yo creo que desde el año pasado, alguien que tenga, que es el futbolista que le falta, que lo tienen lesionado, que es un poco el que mejor ve el fútbol, pero lo está pasando muchos apuros porque no tiene claridad, no rompe líneas y al final, si no defines bien, pues al final los resultados, y con el equipo como el Celta, que al final tienen calidad, pues es difícil sacar, aunque jugaran en Balaídos, 3 puntos o puntuar. Es que al final los partidos de la Ponferradina, si os dais cuenta, es una lotería. Puede salir de cara y puede salir cruz. Entonces tú no ves que sea un equipo avasallador, que sea un equipo protagonista, que acabe jugando, que te cree ocasiones, que digas, pues joder, no lo ves. Entonces, pues lo que decía antes, que la Ponferrada tiene un problema. Vamos a ver este mes que se nos antoja, pero cuidado, que a la Ponferrada le viene la Arenas de Guecho el próximo día en Ponferrada. Si no es capaz de ganar, se encienden todas las alarmas en Ponferrada. Pues eso es, la Deportiva recibe el sábado a las 8 de la tarde en el Toralín, al Arenas, un rival nada fácil y que, como dice Pérez, desde luego que como no se produzca una victoria, pues la afición, que también comenta Juan, que siempre está dispuesta a todo, yo creo que cuando sufre como lo está haciendo en estos momentos, pues la directiva igual es el momento de tomar decisiones en caso de que no se gane al Arenas. Ahí queda el tema de la Sociedad Deportiva Ponferradina y vamos con el Atlético Astorga en Segunda Federación. Desde luego que el equipo Maragato parece que le ha cogido el aire a la categoría y el Vetusta, uno de los gallitos del grupo primero de Segunda Federación, estuvo a punto de caer. Como decíamos que la era Gudina, pues tiene que ser un fortín para el equipo Maragato, a punto estuvo de serlo y en esos minutos finales, concretamente en el 83, es cuando empató el Vetusta y por lo que nos comenta nuestro compañero Miguel Ángel Tranca, allí en Astorga sí que el Atlético Astorga, pues merecimientos en el fútbol ya ves que no se vive, pero sí que pudo haber conseguido esa victoria. Sí, bueno, exacto, de merecimientos en el fútbol no se vive, se vive de realidades, pero sí es verdad que ante un equipo que yo creo que es probablemente el de más calidad, lo digo porque a mí es estos equipos filiales, equipos como el Oviedo, que trabajan con chavales que lo basan todo primero en la calidad, después en su progresión y también en esas condiciones físicas que ahora se piden en el fútbol. Para mí me parece que es un equipo de lo mejorcito de la categoría. Bueno, por otra parte, pues parece también que la Astorga paga la novatada, ¿no? Esa novatada de ser el nuevo en la categoría y que no eres capaz de sujetar un resultado corto, tan corto como el 1-0, ¿no? En los últimos minutos. Son 4 puntos los que ha perdido. Tú fíjate, con el Club Deportivo Orense, que también era el 1-0 que se vio empatado en los minutos finales, yo creo que fue en el tiempo de prolongación, y este pasado sábado frente al filial obetense lo mismo. Son 4 puntos de menos que claro, caso que te ponen, fíjate, te sacan de entrada de la fase de la parte baja de la tabla y de la zona de descenso. Eso ya de entrada, con la tranquilidad que eso te da para trabajar. Y después también algo fundamental que hemos insistido muchas veces, las victorias en casa, ¿no? Que la Eragudina sea un referente para el equipo y para que el equipo contrario que viene a Astorga diga, aquí es muy complicado sacar los 3 puntos. Yo creo que hay que centrar. Yo vi la segunda parte y la verdad que veías al Oviedo lo que dices tú. Hacía mucho tiempo que no veía un filial del Oviedo tan trabajado. Además conozco a Roberto Aguirre, un viejo rockero de la categoría, y sabe lo que tiene. Futbolistas de mucho nivel del Oviedo Vetusta, de hecho está clasificado, y se veía que la segunda parte, posiblemente los últimos 15 minutos, fue un agobio total al final. Entonces, si no eres capaz, lo que dices, a tener un marcador un poco más largo, pues a cualquiera que tuvieron, pues te la metieron y te deja otra vez con el que la Astorga compitió bien durante 70 minutos, bien, pero luego los últimos cuartos de hora se veía que el asedio iba a ser sí o sí para el Oviedo Vetusta.
Pues ahí está el Atlético Astorga. Hay motivos para confiar en el equipo Maragato y en su entrenador José Luis Lago, y a ver cómo funciona también el cuadro astorgano fuera de su estadio, que ha demostrado, de momento es donde ha conseguido las 2 victorias que tiene desde que comenzó la temporada. Y ya en tercera federación, Óscar, pues en el derbi de esta jornada se impuso la Virgen al Atlético de Bembibre, y la Cultural lo pasó mal para empatar aquí en el área deportiva 2-2 ante el Diocesano, y el Mansillés sí que consiguió un punto de mucho valor frente a la Arandina, y el Mansillés pues sigue ahí en las posiciones esas que pelean por el playoff, y la Virgen, que con esta victoria, sumar 3 puntos después de no hacerlo en varias jornadas, vuelve a contar por esas plazas que suponen playoff. Pues sí, ¿no? Esa victoria en Bembibre, que en Bembibre la verdad que como había empezado ya va un poco en caída libre y un poco desdibujado ya. Hicieron un fichaje hoy, esta semana, ¿no? Un lateral izquierdo, bueno, se han reforzado en esa situación, pero esa victoria a la Virgen le vino muy bien, pues porque estaba también en déficit de resultados. Y luego pues el filial, pues sí, la verdad que con el 0-2, después de remontarlo, no fue un buen partido, no estuvo muy acertado el portero, que todo el mundo habla que es puede ser un gran portero, se le ve que está muy tierno para la categoría, pero bueno, al final ese 2-2 le da esa tranquilidad de estar fuera de los puestos de descenso, y luego pues el Mirandés con ese empate, pues te estás dando cuenta que el cuajo que le está cogiendo la categoría, y al final pues que es un equipo difícil de ganar, mientras antes salve la categoría mucho mejor para ellos, pero bueno, están ahí en la parte alta de la clasificación y que pueden soñar. Tanto Luis Pacios como José Ángel Montaña han entendido muy bien que militar para un equipo como el de Mansilla de las Mulas, militar en la categoría nacional, pues para el pueblo supone todo un reto competitivo, y eso, que la Caldera pues que cada día pues que se ocupen de ella para que presente un mejor estado. De lo contrario, como proponen, pues hacer uno nuevo de alguna manera, o también acudir al césped artificial para su base. Y en regional aficionados ahí tenemos a La Bañeza, que se impuso por 4-0 y ya sube puestos en la clasificación. La Ponferradina también se impuso 3-1 al Victoria. El Cubillos ganó fuera al Noname y se sitúa en una parte media alta. Y ahí tenemos al Sariegos, que en esta ocasión no pudo ser frente al filial de Zamora. Bueno, Sariegos se encontró con bastante bien situados todos. Con el líder. Bueno, el Sariegos es ahora mismo el que peor está clasificado, y lo que le pedíamos a la demanda de La Bañeza, ¿no? Que se pusieran los puertos altos de la clasificación, está cuarto me parece, con ese 4-0, y luego pues la Ponferradina, pues este resultado estaba en caída libre, y ahora pues se ha vuelto a poner en la parte alta de la clasificación, y el Cubillos, que no le ha perdido, aunque se han ascendido el nivel de la categoría, y sigue más o menos donde todo el año. Y en Nacional Juvenil, manita de la Cultural a la Segoviana, de la Virgen al Vistalegre, y lo único, el Puente, que no sale de esa zona de abajo de plazas de descenso, tras perder en casa en su campo de Puente Castro frente al Udesur. Pues sí, pues ahí está la Cultural, que parece ya un rodillo, ya los primeros partidos no anduvo fino, y ahora con ese 0-5, y luego después de mano a mano con el Santa Marta. Con el Santa Marta, y luego el tema de la Virgen después del varapalo que le habían metido la semana pasada, esos 7 volvió a ganar en casa. Y el Puente, pues la verdad que con 1-2 en casa no tuvo opción en ningún momento del partido, y luego pues que va a tener que espabilar mucho y sacar los puntos, porque en la división de honor los de Castilla y León, tanto Burgos que como están en la otra, pues van a luchar por mantener la categoría, y va a haber arrastres. Entonces el Puente va a tener que librar prácticamente dos puestos más aparte del descenso. Porque si hay Valladolid también está, que es difícil que descienda, pero hay tres castellanonesos que están luchando por el descenso en División de Honor, y el Puente va a tener que luchar mucho para salvar la categoría. Ángel, yo sí que me gustaría ya hacer eco, ya que estamos hablando de fútbol base, de una situación que se dio el sábado, que no es muy común en un campo de fútbol, y hablo de fútbol base. En Ponferrada, un partido de cadetes
creo que era el Soccer Ponferradina contra la Virgen, allí en Compostilla, 1-0 iba, bueno, es igual, 0-0 que 1-0, una situación en la que hay un gol de la Ponferradina con clara falta al portero, se pone 1-0 la Ponferradina y como era tan meridiana la acción de falta al portero, coge la Ponferradina y le dejó meter el gol al equipo contrario para reivindicarse porque era una acción injusta. Es algo que no estamos acostumbrados a ver en el fútbol base, más cuando ahora todo el mundo quiere ganar hasta en fútbol base y al final se olvidan que lo importante del fútbol base es formar. Y desde aquí, mi enhorabuena a la Ponferradina en el fútbol base por acciones como esta. ¿Soccer Ponferradina? Soccer Ponferradina son las que consiguen que el fútbol base mejore en acciones puntuales, pero que te dicen un poco que en Ponferrada igual están empezando ya a darse cuenta que es necesario tener equipos de fútbol base y que lo trabajen bien. Ya digo que no son actuaciones normales, por eso lo he hecho eco aquí, para que hay que ser justo con estas acciones que se producen, que no vemos todos los días cuando cuando vemos que aficiones se meten con los árbitros, una acción de estas se agradece. Que lo triste es que sea el árbitro el que no vea esa acción y lo tenga que hacer el pudo entrenador que no verlo, o el equipo. Pero es que eso es lo triste. Puede ser, pero debió ser. Es más triste que se convierta en noticia. Claro, Eso sí que es triste. Claro, pero bueno. Porque si se convierte en noticia es que es algo que no es habitual. Y bueno, la verdad es que este comentario que hace Pérez yo creo que es enriquecedor, ¿no? A veces te hace pensar que puedes creer en el fútbol, en los entrenadores, en la formación que dan, en los valores que transmiten y ojalá eso no fuera noticia y fuera algo que un error arbitral puede ser, vamos a dudar del árbitro, pero que el equipo contrario sea capaz de coger y decir, bueno, para igualar esto, meto un gol en mi propia portería, me parece que es algo... Yo es que he vivido el fútbol base y sé lo que es ser entrenador y yo reivindico el entrenador que trata de formar y educar a los futbolistas antes de ganar en el partido. Yo solo doy mucho valor. A mí esos entrenadores que solo les importa ganar, en el fútbol base no tiene mucho recorrido, la verdad. Pues despedimos este Bar Diario con la noticia pues de un fair play que a todos nos gusta comentar, un gran detalle por parte del Soccer Ponferradina de dejarse después meter un gol por el tanto recibido y siempre es digno de alabar este tipo de acciones y más en el fútbol base leonés. También hay que destacar pues la buena jornada en el baloncesto, tanto de la Liga Femenina 2, el BF León se impuso con claridad al Abda y también el Clínica Ponferrada venció en su partido, al igual que la Cultural frente al Jaén, con lo cual el básquet leonés pues sigue mejorando, sigue destacando, sobre todo el BF León, que está ahí arriba en la tabla clasificatoria, y tanto Ciudad de Ponferrada como la Cultural Baloncesto pues están con la intención situada desde el primer día en lograr el objetivo de meterse a final de temporada en ese playoff que de acceso a una categoría superior, la segunda categoría del fútbol, del baloncesto nacional. Y en cuanto al balonmano, el Cleva Caja Rural descansó en esta jornada y además empató con el Guadalajara 26-26 en un resultado pues que tampoco crea expectativas de mejora en ese Ademar, que después de su buen funcionamiento en la Liga Europea pues en la categoría y en la competición nacional pues empató y un punto es muy poco frente al colista de la Liga Sobal. Esperemos que mejore y que todo el deporte leonés, empezando por la cultural, por la deportiva, por el balonmano, por el baloncesto, pues nos dé mucho que hablar y que en próximas semanas pues volvamos a contar unas historias triunfadoras de los equipos leoneses. Hasta aquí hemos llegado. Toda la semana colgado en el digital del Diario de León, y despedimos a nuestros tertulianos, a José Antonio Pérez, a Juan Simón y a Óscar Díez por sus comentarios siempre sabios.
y que ustedes pasen una buena semana y que sean todos ustedes muy felices. Hasta el próximo lunes. Bueno, pues listo.